Probando. Buenas tardes, compañeros. Les voy a presentar los mecanismos de difusión, leyes de Fick y defectos en las estructuras cristalinas. Mi nombre es Gerardo Guzmán Gandara y les voy a presentar este tema. Aquí para empezar tenemos el índice, que son los mecanismos de difusión, por qué ocurren, tipos de difusión, tipos de defectos de estructuras cristalinas, leyes de Fick. ¿Para qué sirve saber esto? ¿Qué son los mecanismos de difusión? Son varios tipos de procesos en los que un átomo o molécula se mueve a través de una red cristalina. Básicamente, estos átomos o moléculas buscan salir de zonas de alta concentración para alojarse en regiones de baja concentración, donde hay poquitos, dentro de la red cristalina para así tener una distribución más uniforme. Esto va a ser muy importante porque a los átomos no les gusta estar donde hay un montón de átomos, sino al contrario, buscan distribuirse, no les gusta estar muy cerca entre otros, les da ansiedad. Ahora, ¿por qué ocurren? Esto hay muchas maneras en las que los mecanismos de difusión ocurren y está estrechamente relacionado con los efectos en las estructuras cristalinas debido a no haber un orden dentro de estas estructuras. Los átomos fácilmente se pueden mover y esto puede provocar que hayan zonas de alta concentración y por lo tanto estos átomos donde están en esta alta concentración busquen salirse a otros lugares o regiones donde hay menos átomos y estar más cómodos, por así decirlo. Entre estas razones tenemos superación de la barrera energética, defectos en la estructura cristalina, enfriamiento, bombardeo iónico a través de soldadura y proceso de crecimiento. Tenemos las gradientes de concentración o potencial químico, que es cuando el ambiente o manipulación de otros químicos crea una reacción directa dentro de la red cristalina. Por último tenemos la temperatura. Entre mayor sea la energía térmica o temperatura, habrá mayor difusión, porque al provocar mayor movimiento entre los átomos, esto va a causar que haya regiones de alta concentración más rápido y por lo tanto esos átomos van a querer salirse de esas zonas de alta concentración más rápido. Ahora, tipos de difusión. Orbacantes es el movimiento cuando los átomos ven un lugar desocupado, adyacente, y uno de ellos se mueve a ese espacio libre. Pongámonos en un ejemplo práctico. Cuando solemos ir en el camión y hay un montón de gente, por lo regular buscamos un espacio. O al menos estar en algún lugar donde no estemos tan apretados. Porque por lógica pues, no es una experiencia agradable. Y ahora, si a esto le añadimos calor, pues por supuesto que toda la gente va a sudar, pues no va a ser agradable estar respirando y estar cerca de sudor ajeno. Entonces, por lo tanto, buscamos un espacio donde podamos estar un poquito más libres. Eso es lo que básicamente pasa aquí con los átomos. Cuando está en una zona de alta concentración los átomos, uno va a querer moverse a un lugar donde hay más espacio, está más libre, más desocupado. Mientras que entonces otro átomo ve ese espacio libre y ese otro átomo ve ese espacio libre y otro átomo ve ese espacio libre, así sucesivamente hasta que cada uno se vaya moviendo, porque no, como había mencionado previamente, a los átomos no les gusta estar muy cerca unos de otros. Luego tenemos la difusión por intersticios o intersticial, ese movimiento cuando unos átomos distintos son tan pequeñitos que pueden brincar entre los espacios de la red cristalina. Por ejemplo, veámoslo en una estructura cristalina de hierro. Como los átomos del hierro son más grandes, son mucho más grandes, entre una estructura cristalina y le llega el aire, o sea, el oxígeno, que es un átomo mucho más pequeño, puede brincarse entre los átomos grandotes dentro de esta estructura cristalina y es lo que crea este mecanismo de difusión. Veámoslo en un ejemplo práctico, es como si fuera una estructura cristalina, una manzana, y los átomos pequeños fueran como un gusanito. Son tan pequeñitos que pueden atravesar toda la red cristalina alrededor fácilmente. Ahora, por sustitución, similar a la difusión por vacantes, esta intercambia su posición normal con una vacante con otro átomo. Dependiendo cómo sea el tamaño del átomo distinto dentro de la red cristalina, es lo que va a provocar su forma de moverse, su mecánica de difusión, dependiendo qué tan grande.
Por ejemplo, entre más pequeño, aproximan los átomos de la red. Es como si fuera un agujero negro. Mientras que esté más grande, va a separar los átomos de la red como si fuera una bola de boliche. También tenemos tipos de difusión por defectos o fallas estructurales, que es el movimiento de los átomos a través de las fallas o defectos presentes en la estructura, a lo cual los obliga a moverse. Porque dentro de las estructuras cristalinas no siempre se va a ver tan perfectito, tan derechito, no se va a ver tan derechito, sino que a través del tiempo las estructuras cristalinas por ley suelen cambiar, suelen moverse, tener defectos. Es como decir que la Tierra es esférica, pero en realidad es redondita. Sí, es redondita, pero nunca va a ser esférica exactamente. Lo mismo con las estructuras cristalinas. Ahora, tipos de defectos en estructuras cristalinas, que es como había mencionado previamente, la forma la que está defectuosa a la estructura cristalina es la forma en la que se van a mover los átomos. Tenemos las puntuales, que son por vacancia, sustitución e intersticial, que es las que había hablado anteriormente. Tenemos las dislocaciones lineales, que son un desajuste que se extiende linealmente a través de una red, que es básicamente de una estructura cristalina. ¡Pum! En una de esas, suele pasar que un átomo se mueve hacia otro lugar, a otra fila, y eso provoca que haya menos átomos en una fila que otra y causa este tipo de dislocación. Tenemos los defectos bidimensionales, que es cuando la secuencia de capas se interrumpe o hay un error de apilamiento. Similar al lineal, pero este va por capas. Luego tenemos los defectos por tridimensionales, que viene siendo por fronteras de grano, los cuales son los límites entre granos cristalinos o maclas, donde la orientación de la red cristalina es diferente. Vemos que dentro de un material se compone por maclas o por granos cristalinos. A partir de estos granos cristalinos es lo que va a formar el material. Sin embargo, hay fronteras, porque entre cada grano se tiene que formar para que tenga una consistencia. ¿Sí? Entonces, a través de esta consistencia, la orientación de la red cristalina va a ser diferente. Por ejemplo, una puede ir para acá, otra puede ir para acá, otra acá, etc. Luego tenemos poros, grietas e inclusiones presentes en un material debido a su proceso de fabricación, que se forman durante el enfriamiento o deposición. Es decir, entre más poroso el material, más fácil puede entrar cualquier átomo. Pero si entre menos poroso es más difícil que otros átomos puedan entrar. Leyes de Fick. La primera ley de Fick dice que el flujo de una sustancia es directamente proporcional a la diferencia de concentración o gradiente y a la difusividad, moviéndose desde altas a baja concentración. Esto siempre y cuando sea en estado estacionario. Es decir, cuando estamos modificando o el ambiente está cambiando dentro de un material. Esto explica cómo las partículas se distribuyen espontáneamente hasta alcanzar un estado de concentración uniforme en un sistema. Aquí tenemos una ecuación donde J es igual a flujo de átomos, D es igual a difusividad o coeficiente de difusión, y delta C sobre delta X es igual a la gradiente de concentración. Entonces tenemos la ecuación de J, o decir, flujo de átomos, donde átomos es donde hay átomos sobre centímetro cuadrado por segundo, es igual al negativo de la difusividad o coeficiente de difusión, es decir, centímetro cuadrado sobre segundo, multiplicando a la gradiente de concentración, que es decir, átomos sobre centímetro cúbico. Y tenemos la segunda ley de Fick, donde dice la velocidad de cambio de la concentración es proporcional al coeficiente de difusión y a la segunda derivada espacial de la concentración. Esto siempre y cuando sea en estado no estacionario, es decir,
que lo dejamos completamente solo, sin moverlo. Describe cómo cambia el perfil de concentración de una distancia con el tiempo y la posición debido a la difusión. Básicamente, Fick está diciendo que todas las cosas cambian con el tiempo sin importar las condiciones. Siempre va a cambiar un objeto. Siempre va a haber un defecto dentro de una estructura cristalina porque siempre la materia va a tender a cambiarse. Por lo mismo del movimiento de los átomos a través de los defectos que se van creando. Y tenemos su fórmula donde es dCx sobre dt es igual a d sobre dx multiplicando a la d sobre dCx y sobre dx. Conclusión, ¿para qué nos sirve saber esto? Es importante estar consciente de los mecanismos de difusión para comprender la movilidad atómica dentro de la estructura de un material. Por esto sabríamos modificar las propiedades de los materiales en procesos industriales como modificar la conductividad, el endurecimiento de metales, el crecimiento de grano, la sinterización, así como aleaciones, cementación y nitruración de aceros. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su atención.